Hoy nuestro grupo conformado por Ana Labela Funk, Alexis Hogan, que van a ser los expositores, yo, María Carolina Rangel, su panelista, y quiero darle la bienvenida a nuestro doctor asesor Inti Pérez y agradecerle por estar aquí de antemano. El tema que nosotros escogimos fue diverticulitis aguda. Los puntos que vamos a tratar en esta presentación va a ser una introducción del tema, la epidemiología y etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo esta patología se clasifica, los diagnósticos y diagnósticos diferenciales, el manejo, su pronóstico, complicaciones y la conclusión del tema. Como introducción, la diverticulitis, los divertículos corresponden a la herniación de la mucosa a través de puntos débiles de la pared colónica. Habitualmente, estos ingresan paralelos a los vasos que le dan nutrición al colon. En la población occidental predominan en el colon izquierdo, principalmente en el sigmoide, que corresponde entre el 60 al 95%, conformados por mucosa y serosa de la pared con ausencia de la capa muscular. En contraste, que es en la población oriental o asiática, en quienes los divertículos se localizan principalmente en el colon derecho y están conformados por las 3 capas de la pared colónica, que se llaman divertículos verdaderos. La enfermedad diverticular incluye la diverticulosis o presencia de divertículos o la diverticulitis, que es en lo que nos vamos a enfocar principalmente, que se refiere al proceso inflamatorio agudo del divertículo asociado clásicamente a dolor, fiebre y leucocitosis. Buenas tardes a todos. Bueno, respecto a la epidemiología, realmente la prevalencia real es desconocida. Sin embargo, existe una marcada asociación con la edad, estimándose que es menor al 10% en los sujetos menores de 40 años, incrementándose a un 30% en los sujetos de 60 años y llegando a alcanzar hasta un 65% en la población de 80 años. Respecto al sexo, realmente es igual en hombres y en mujeres, pero se ha visto un discreto predominio hacia el sexo femenino. La edad de inicio se observa con mayor frecuencia entre la sexta, séptima y octava décadas de la vida de una persona, ya que también algunos estudios han encontrado en estudios con enema de Vario que 2/3 de los adultos mayores tienen divertículos en el colon y hasta el 71% de los adultos mayores en colonoscopías tienen divertículos. Entonces, la presencia de diverticulosis, el 80-85% de las personas permanecerán asintomáticos y solamente 1/3 desarrollará diverticulitis y todas las complicaciones. Entonces hay un concepto que hay que tener claro, que diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon y la diverticulitis es la inflamación de estos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la etiología, el desarrollo de divertículos sucede típicamente entre las líneas paralelas en las tenias colónicas. Entonces, en la formación de estos se han propuesto 3 etiologías que involucran principalmente el desarrollo de los divertículos, dentro de las cuales tenemos anomalías estructurales, ya que a diferencia del intestino delgado, el colon se encuentra formado solamente por una capa muscular completa, que es la circular interna. Entonces, la capa muscular externa está concentrada en las tenias cólicas, por donde los vasos rectos o la base recta proveniente de los vasos mesentéricos van a penetrar desde el exterior del colon y se va a encargar de irrigar la mucosa y la exomucosa. Entonces, este va a ser el punto de mayor debilidad de la pared colónica, donde se encuentran la tenia mesentérica y antimesentérica. En este punto donde penetra la base recta es donde se van a formar los divertículos. También dentro de las etiologías se encuentran los desórdenes en la motilidad intestinal, ya que el colon, al momento de absorber agua y regular los electrolitos, desarrolla un proceso llamado segmentación. Esto se resume como la formación de pequeñas vesículas en la cavidad, en el lumen del colon, aumentando así la
la presión y la reabsorción, pudiendo así aumentar, ¿no? O sea, un aumento de lo que es la segmentación en el colon, las vesículas previamente comentadas, incrementando la presión intraluminal hasta 90 milímetros de mercurio, lo que contribuye a la generación de estas eventraciones. También otro mecanismo, otra etiología propuesta es la deficiencia de fibra en la dieta, ya que la teoría actual plantea que la fibra insoluble es un agente protector que provoca la formación de heces más voluminosas, disminuyendo así la efectividad de la segmentación colónica que comentamos anteriormente, generando así un tránsito más rápido y disminuyendo la presión intracolónica y manteniendo la peristalsis en los rangos normales. De entre otros factores también que se han visto asociados menormente se encuentra la genética, la sociabilidad genética, ya que se ha visto que los gemelos monocigóticos tienen el doble de probabilidades que los gemelos disigóticos en desarrollar divertículos en el colon. También el uso de AINES incrementa la diverticulosis y aumenta las complicaciones. El tabaco, se ha demostrado que fumar tabaco reduce la producción de moco, lo que altera la composición en la microbiota intestinal y conduce a una isquemia mesentérica relativa. También la obesidad, por el mismo estado inflamatorio per se destaca como un factor de riesgo que aumenta considerablemente la incidencia de padecer diverticulitis por el mismo efecto de la proinflamatorio de las citoquinas, de las adepoquinas y las quimoquinas sobre el tejido colónico. También la fibra colónica está involucrada en la génesis de los divertículos y la cafeína del alcohol, pero realmente no existen estudios contundentes respecto a esto. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la fisiopatología, el mecanismo más aceptado actualmente es la éstasis fecal y la impactación fecal. Y es decir, es un mecanismo traumático del divertículo y posteriormente esto conduce a la proliferación bacteriana. El aumento de la presión dentro de estos divertículos en el colon, producida por los fecalitos dentro de la luz, que son empujados hacia el divertículo, especialmente los fecalitos de mayor tamaño, eh, producen una inflamación, ¿no? Y posteriormente una proliferación bacteriana en el área diverticular. Este fecalito atrapado provoca un trauma al raspar la mucosa del saco diverticular, lo que condiciona una inflamación, ¿no? Y asimismo las bacterias que van a proliferar ahí, que van a producir gases tóxicos y eventualmente conducen a una perforación intestinal, ¿no? Estos fecalitos atrapados también producen congestión, producen edema, y toda esta secuencia de eventos producen la perforación, ¿no? O el riesgo de perforación. También dentro de los mecanismos está la alteración en la microbiota intestinal. En un estudio por Daniels y los demás autores, compararon la microbiota fecal en, en dos grupos, ¿no? En un grupo control y en pacientes afectados. Entonces, ellos encontraron mediante un perfilado basado en la reacción en cadena de la polimerasa, ellos encontraron diferencias en las muestras fecales de firmicutes, bacterioides y de protobacterias. Entonces, se ha visto que los cambios en la microbiota podrían estar asociados. También respecto a los cambios en la motilidad colónica, contribuye ya que podría existir con la edad una degeneración neuronal que lleva a una reducción de neuronas en el plexo entérico y a la disminución de las células gliales entéricas y de las células intersticiales de Cajal. También se ha informado sobre hipersensibilidad y denervación y estas anomalías en los nervios pueden llevar a contracciones descoordinadas y de alta presión, produciendo diverticulosis y subsecuentemente pues diverticulitis. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, realmente la diverticulitis aguda va tiene un amplio espectro de síntomas que puede ir desde un cuadro abdominal intermitente hasta un dolor abdominal grave, constante y crónico. Usualmente ubicado en el cuadrante inferior izquierdo. En el cuadrante inferior izquierdo también se ha reportado estreñimiento en un 50% de los pacientes y diarrea en un 25-35%. Dentro de los síntomas sistémicos se encuentra la fiebre y los cambios en los hábitos intestinales. Otros síntomas que pueden desarrollar las personas son náuseas y vómitos y síntomas urinarios. En el examen físico
es común encontrar sensibilidad a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo, asociada a una masa palpable y a distensión abdominal. La presencia de sensibilidad de rebote, de rigidez y la ausencia de peristalsis aumenta la sospecha clínica de peritonitis. Dentro de las alteraciones del laboratorio es común encontrar una leucocitosis y un aumento de la proteína C reactiva. Respecto a las manifestaciones de perforación, depende del tamaño, realmente del tamaño de esta y de la respuesta al organismo. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la clasificación de la diverticulitis aguda, cuando disponemos de una tomografía de abdomen y pelvis, se puede usar tradicionalmente el sistema de clasificación de Hinchey o Hinckley para evaluar la gravedad de la diverticulitis. Esta básicamente se divide en 4 estadios, siendo el estadio 1 pequeños accesos pericólicos o mesentéricos, pero son confinados. En el estadio número 2 ya son accesos más grandes, pero limitados a la pelvis. En el estadio número 3 ya hay una diverticulitis perforada, hay un acceso peridiverticular y ya este se puede romper y ya hay peritonitis purulenta. Y en el estadio finalmente, el estadio 4 finalmente representa ya la ruptura del divertículo y con contaminación fecal. Y esto conlleva obviamente a un riesgo desfavorable. Sin embargo, esta clasificación no toma en cuenta los efectos de las condiciones coexistentes, ¿no?, sobre la gravedad o el resultado per se de la enfermedad. Entonces, por eso en 1999, Wasbury modificó esta clasificación original en la escala de Hinckley modificada, que incluyó no solo las etapas perforadas, sino también incluyó un estadio 0 que corresponde a la enfermedad clínica leve, sería el estadio 0. Y también él divide el estadio 1 en 1A y en 1B, que es donde se marca la diferencia entre la inflamación pericólica confinada o el estadio 1A o el estadio 1B, que es el acceso pericólico confinado. Y entonces es importante también destacar que en el 1A puede haber un flemón. Entonces un flemón, pero con inflamación. Ya el 1B es el acceso propiamente dicho. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, para el diagnóstico se debe realizar una historia clínica y un examen físico detallado y completo. Sin embargo, para la predicción de perforación mediante un examen clínico en sí sola puede ser peligrosa. Durante la anamnesis debemos indagar acerca del consumo de medicamentos potencialmente peligrosos, como por ejemplo AINES, inmunosupresores y el tabaquismo. Dentro de las diferentes patologías que tenemos que discernir, podemos tener apendicitis aguda, en la cual sospecharemos si existen síntomas en el cuadrante inferior derecho, enfermedad de Crohn, si tenemos úlceras aftosas o compromiso perianal, diarrea crónica, cáncer de colon, si el paciente está perdiendo peso y no sabe por qué, si tiene sangrado, colitis isquémica, colitis pseudomembranosa, enfermedad ulcerosa complicada, quistes y embarazo ectópico. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de diverticulitis aguda se puede hacer clínicamente, basándose únicamente en la anamnesis y una exploración física, una historia clínica. Sin embargo, el diagnóstico clínico puede ser inexacto en el 24 al 68% de los casos. Por lo tanto, las pruebas de laboratorio y radiológicas juegan un papel importantísimo en el diagnóstico preciso de la diverticulitis aguda. Las pruebas de laboratorio pueden mostrar leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. La prueba de radiología de gold standard va a ser lo que es una tomografía computerizada de abdomen y de pelvis, que tienen una sensibilidad para diverticulitis aguda del 94% y una especificidad del 99%. Debe evitarse la endoscopía en caso de sospecha de diverticulitis aguda debido a que tiene un mayor riesgo de perforación. Se recomienda que se realice una colonoscopía aproximadamente de 6 a 8 semanas después de que los síntomas se hayan resuelto para descartar alguna malignidad, enfermedad inflamatoria intestinal o posiblemente colitis si el paciente no se ha sometido a una colonoscopía reciente.
Y el ultrasonido abdominal posee una buena sensibilidad y especificidad en manos experimentadas, sin embargo no juega un rol tan importante en el diagnóstico de urgencia. Y bueno, recordarles nada más que es importante la tomografía computerizada de abdomen y pelvis para poder estadiar según la clasificación de Hinchey. En grado 1, ahí es donde vamos a poder decir si tiene un grado 1, un absceso pericólico, un grado 2, un absceso, un grado 3, una peritonitis purulenta, o un grado 4, una peritonitis fecaloide. Siguiente, por favor. Bueno, el manejo va a ser de acuerdo al estadio en el que nosotros encontremos a nuestro paciente. Si tenemos un paciente en una clasificación Hinchey modificada de 0 o 1A, cuando el paciente tolera la dieta, no tiene síntomas sistémicos ni signos peritoneales, el manejo en general es antibióticos de amplio espectro vía oral, por 7 a 10 días, y dieta líquida hasta que los síntomas resuelvan y se avance a una dieta sólida. Si el primer episodio, entonces, si es el primer episodio de diverticulitis aguda, entonces le solicitamos un estudio confirmatorio electivo, con enema de bario o colonoscopía cuando la inflamación haya disminuido. Si los síntomas progresan, puede ser necesario una misión hospitalaria y repetir la tomografía computerizada, en caso de que sea la 1A, para ver si ha progresado a un estadio 1B. Para manejar la estadía 1B, y por eso les puse la imagen, en la 0 y en la 1A vamos a usar antibióticos orales de amplio espectro. En la 1B ya va a ser necesario un manejo hospitalario, por eso le pusimos a esa paciente esta figurita ahí. Su manejo es hospitalario y en general requieren antibióticos de amplio espectro de manera parenteral y reposo intestinal, más fluidos intravenosos. Es importante distinguir el tamaño del absceso, ya que esto diferencia su manejo. Los abscesos pericólicos pequeños, menores de 2 centímetros, pueden resolver con antibióticos intravenosos, y los abscesos confinados mayores probablemente requieran un drenaje percutáneo, guiados por tomografía computerizada. Si un absceso más pequeño es tratado inicialmente solo con antibióticos y los síntomas no mejoran, debemos considerar también hacer un drenaje percutáneo. La progresión de los síntomas a pesar del drenaje de un absceso indica que necesitamos hacer o sea, que los síntomas empeoran, pues la progresión de los síntomas a pesar del drenaje indican pues la necesidad de una cirugía. Y los pacientes que se recuperan de un episodio inicial de diverticulitis complicada deben ser considerados para una colectomía segmentaria electiva después de la resolución de la inflamación aguda. Y en el manejo del estadio 3 y estadio 4, los pacientes con fallo de un manejo conservador o que tengan peritonitis purulenta o fecal van a requerir cirugía, que lo que va a hacer se va a llamar un procedimiento de Hartmann. El objetivo de este es resecar la perforación y crear un estoma, como lo vemos en la imagen. A pesar de las complicaciones de este procedimiento, sigue siendo el procedimiento de elección en pacientes inestables. Siguiente, por favor. En el pronóstico. Por lo general, en diverticulosis, no diverticulitis aguda, en diverticulosis casi el 80% de los pacientes permanecerá sin síntomas ni complicaciones toda su vida. Y de hecho, el diagnóstico a veces es casual mediante un TAC o colonoscopía por otro motivo que se estaba realizando, un chequeo o algo así, y pues descubren la diverticulosis. Solo algunos de los pacientes sin complicaciones pueden llegar a experimentar síntomas como un dolor abdominal ocasional, gases y estreñimiento. Debido a la presencia común de condiciones de comorbilidad en ancianos, ellos son el grupo demográfico que generalmente sufre de una enfermedad diverticular complicada, pues los ancianos tienen una mayor tasa de mortalidad que va de 4.4% frente a un 2.5% que es la mortalidad en pacientes menores de 70 años. Y también tienen una mayor incidencia de sangrado, y se cree que esto se debe pues a una mayor utilización de medicamentos como aspirina y otros antiplaquetarios. Siguiente, por favor. En las complicaciones vamos a tener sobre todo estas 4, que son obstrucciones, abscesos, fístulas y hemorragias. La diverticulitis complicada incluye diverticulitis ya sean con abscesos, con obstrucciones, peritonitis difusas o fístulas entre el colon y estructuras adyacentes. Entre las más comunes, la fístula colovesical, colovaginal, la colentérica, son secuelas que se dan a largo plazo en una diverticulitis complicada. Los síntomas obstructivos ocurren en aproximadamente 67% de los pacientes que desarrollan una diverticulitis, y la obstrucción completa va a ocurrir en más o menos el 10%. Los pacientes con obstrucción incompleta a menudo responden a la reanimación con líquidos, a la aspiración nasogástrica y al enema suave, de bajo volumen de agua o de gastrografina.
El alivio de la obstrucción permite la preparación intestinal completa y la resección electiva. La preparación oral de alto volumen en este paciente para el intestino está contraindicada en presencia de síntomas obstructivos. Y la obstrucción que no responde rápidamente al tratamiento médico requiere una laparotomía. Aproximadamente el 5% de los pacientes con una diverticulitis complicada desarrolla fístulas entre el colon y un órgano adyacente. Las fístulas colovesicales son las más frecuentes, seguidas de las colovaginales y las coloentéricas. Las hemorragias que se dan en el sangrado de un divertículo como resultado de la erosión de la arteriola peridiverticular y logra una hemorragia masiva. Afortunadamente, ella se detiene espontáneamente en el 80% de los casos, y las que no se detienen, pues entonces mediante colonoscopía logramos identificar el divertículo sangrante y puede tratarse con una inyección de epinefrina o con cauterización. Y bueno, con respecto a los abscesos, nada más quería decirle que de acuerdo a la clasificación que sacamos por la tomografía computerizada, la clasificamos de acuerdo a Hinch. Y aquí quería mostrarles una foto en donde ven, bueno, yo no tengo el control del mouse, pero la foto superior a la izquierda es un absceso pericólico. Correcto, ahí se ve chiquitito, al lado del colon se ve una bolita inflamada. El segundo va a ser, el primero es una inflamación pericólica. Esta foto tiene una terminología diferente. El segundo va a ser un absceso pericólico que ya es de mayor tamaño, una bola más grande. El tercero, abajo a la izquierda, una perforación libre, una peritonitis purulenta. Y a la cuarta, entonces vamos a tener una peritonitis fecaloide, que ahí se ven las heces saliendo pues del... Siguiente. En la recurrencia, pues tras un primer episodio de diverticulitis, el riesgo de recidiva es aproximadamente el 25%. Si se produce un segundo episodio, el riesgo de una tercera recidiva es superior al 50%. Y en estos casos habrá que plantearse una resección quirúrgica de manera electiva del segmento afectado, pues para evitar que siga recurriendo el paciente en esto. La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada se recuperan sin cirugía en un 50 a un 70%. No tiene más de estos episodios. Durante mucho tiempo se ha creído que el riesgo de complicaciones aumenta con la enfermedad recurrente. Por este motivo, a menudo se recomienda la colectomía sigmoidea electiva después de un segundo episodio de diverticulitis, especialmente si el paciente pues requirió hospitalizarse. Con frecuencia se ha recomendado la resección después del primer episodio en pacientes muy jóvenes y a menudo después de un episodio de diverticulitis complicada. Estas guías generales han sido cuestionadas en los últimos años y estudios más recientes sugieren que el riesgo de complicaciones o la necesidad de esta resección quirúrgica de urgencia en la mayoría de los casos no aumentan pues con la enfermedad recurrente. Además, la tasa de complicaciones es rara en una cirugía electiva y las recidivas no aumentan la tasa de complicaciones. Como tal, la tasa de resección en todos los pacientes, incluidos los pacientes jóvenes y aquellos con enfermedad complicada, es disminuida. Ahora, pues, que están revisando, actualizando, pues, las guías generales de manejo, muchos cirujanos no recomiendan la colectomía, incluso después de 2 episodios documentados de diverticulitis. En el supuesto de que el paciente esté completamente, o sea, un paciente que esté asintomático y que la colonoscopía ha excluido la presencia de un carcinoma. En pacientes inmunosuprimidos se les recomienda someterse a colectomía después de un episodio único de diverticulitis documentada. Debemos recordar siempre pues, que ante una resección electiva deben evaluarse siempre las comorbilidades médicas del paciente y los riesgos de enfermedad recurrente deben compararse, o sea, los riesgos de que recurra él en una diverticulitis deben compararse con los riesgos de la operación y ver qué es más beneficioso para el paciente. Siguiente, por favor. Ok, ahora como conclusión, les vamos a decir que la enfermedad diverticular es una patología frecuente en nuestra población, determinada principalmente por la edad avanzada, así como por la dieta pobre en fibra. Los divertículos pueden manifestarse clínicamente de múltiples formas, siendo las más frecuentes la inflamación y las hemorragias. La diverticulitis aguda es una condición médica grave frecuente y debemos considerar la historia clínica completa y su respuesta al primer episodio agudo. Los antibióticos y el reposo intestinal y el drenaje percutáneo de los abscesos por los divertículos pueden convertir las emergencias quirúrgicas en no quirúrgicas, siendo este el principal tratamiento de elección.
Ahora vamos a abrir el... si alguien tiene una pregunta. Algo que no haya quedado claro o algo que quieran comentar. O no sé si el doctor quiere compartir una experiencia del hospital, no sé, algo que pueda ayudarnos a integrar más pues, el conocimiento. Sí, gracias. Mira, bueno, primero gracias por haberme invitado para tratar de aportar algo sobre este tema. Este tema es un tema muy frecuente, es una patología de las más frecuentes en el hospital en cuanto a el manejo quirúrgico o de cirugía. Y digo que no es manejo quirúrgico porque, como bien dijiste, Alexis, la gran mayoría de estos casos no se operan. A ver, vamos a tratar de entender esto porque, como siempre le digo, a mí me costó porque cuando uno va a una clase de cirugía, pues lo que uno entiende es que todo se opera, o el fin de las patologías es operarse. En este caso, obviamente, no es así. Y eso tiene que ver con la historia. Y para eso vamos a ponerle un ejemplo. Anteriormente, hace 100 años, 50 años, para no irnos tan lejos, sí, Alexis no estaba en el hospital yo todavía hace 50 años, pues de mi experiencia, sí, hace 50 años todavía no. Pero hace 50 años estos pacientes que llegaban a un cuarto de urgencia y eran diagnosticados con una sospecha de una diverticulitis. Se sabía que después de los 40, 50 años, la gran mayoría de las personas tenían divertículos, que era un hallazgo muy frecuente y tiene mucho que ver con la sociedad. A ver, vamos a explicar esto mejor. Y con un ejemplo muy feo, pero es un ejemplo. Los perros de la calle, tristemente, no tienen muchos, si tienen divertículos, no se les inflama, porque comen mucha fibra, comen de todo, porque no guardan tiempo en cuanto a las evacuaciones, lo hacen cuando quieran, ¿no? Así que esos perros, en buen panameño, los tinaqueros, no tienen ese problema. Nosotros, la sociedad nos ha obligado a tener ciertos otros hábitos que nos obligan, pues obviamente, a tener hasta una programación en cuanto a la evacuación. Nos llevan a comer muchas comidas con grasa, pobres en fibra, y eso promueve estas enfermedades. No la aparición de los divertículos, porque la aparición de los divertículos, como lo dijeron al principio, sí es una cosa muy frecuente, pero tiene mucho que ver la inflamación con los hábitos que tenemos. La pobre ingesta de fibra y obviamente lo que es la retención de las heces en el colon. Eso es muy frecuente. Cada día más nos obligan hacia eso. Entonces, obviamente, ese es un parámetro muy importante. Hace 40, 50 años, estos pacientes, al no tener un diagnóstico de imagen, la mayoría se operaban. Y cuando uno encontraba algo, encontraba un plastrón, un proceso inflamatorio importante, principalmente en el sigmoides. No es tan infrecuente y ustedes han hablado del cáncer de colon, que principalmente se da en el sigmoides. Y es muy difícil transoperatoriamente, a no ser que tenga metástasis en el hígado, pero es muy difícil diferenciarlo transoperatoriamente porque es muy similar cuando se perfora un tumor o cuando tiene una diverticulitis perforada. Entonces es muy difícil. Eso fue hace mucho tiempo. Con el advenimiento de las imágenes, con el advenimiento de los tratamientos antibióticos mucho más específicos y de amplio espectro, esto fue cambiando. En la década de los 80, cuando la tomografía se desarrolla y se hace mucho más accesible, los hospitales tenían la facilidad de hacer un diagnóstico previo, de poder diferenciar entre un caso localizado de inflamación a un caso obviamente grave, severo, de perforación y hasta de peritonitis. Entonces se creó la clasificación de la diverticulitis, y una clasificación más que todo tomográfica. Se hizo una revisión, como lo puntualizaron, y esa revisión está dirigida a no solamente clasificar la patología, sino saber qué manejo se le va a dar.
La discusión entre qué se debe hacer, operar un paciente o no, tiene mucho que ver con la condición del paciente, los hallazgos, la clasificación y la frecuencia que haya tenido, o sea, la recidiva en cuanto a la patología. En este momento, hace 10, 15 años, los pacientes, o lo indicado era que el paciente que tuviera una diverticulitis complicada es obstrucción, perforación o sangrado, se operaba como urgencia. Si era el segundo cuadro de diverticulitis aguda, el paciente se operaba también electivamente. Esos son los cuadros que se operaban. En los últimos 10 años ha cambiado y seguramente va a seguir variando. ¿Y por qué ha cambiado? Principalmente porque las tomografías se hacen mucho más específicas, la tecnología avanza en cuanto a la definición de los procesos inflamatorios, en este caso, porque ya hay el desarrollo de la radiología intervencionista, en la cual un paciente con un absceso pequeño o localizado se puede aspirar, y eso nos ayuda no solamente a disminuir el volumen del absceso, sino también a tener un cultivo y darle antibióticos específicos, ¿no? En este momento, el antibiótico de elección es el ertapenem. Ertapenem y metronidazol si es necesario. Ese es el antibiótico que uno le da y se le da cuando hay sospecha de eso, ¿no? Y se le da tratamiento también. Igual la cirugía laparoscópica nos ha ayudado mucho porque la cirugía laparoscópica en su contexto mínimamente invasivo nos puede dar también una definición mucho más objetiva de cuál es el cuadro. Se hace una laparoscopía diagnóstica, se evidencia el cuadro de la diverticulitis, se evidencia que solamente tiene una peritonitis localizada, se aspira el líquido, en este caso pus, se hace un cultivo y obviamente se tiene un tratamiento mucho más objetivo. Estos pacientes cada día se operan menos, ya sea porque es mucho más objetivo el diagnóstico y el tratamiento. Igual se le hace una colonoscopía a las 6 semanas. No se le hace una colonoscopía inmediatamente por el riesgo de perforación. Se le hace a las 6 semanas. Y bueno, la decisión en cuanto al manejo subsiguiente es del médico y del paciente. Sí, hay grupos de pacientes que se benefician, precisamente los más jóvenes, con una cirugía electiva porque el pronóstico va a ser mucho mejor y obviamente la esperanza de vida de estos pacientes es mucho más larga. ¿Qué hacemos en el hospital? Eso, lo que acaban de mencionar, pues obviamente muchas veces el diagnóstico diferencial es muy importante en estos casos. Así como en el apendicitis dicen que el dolor en la fosa ilíaca derecha es una apendicitis y hay que demostrar lo contrario, el dolor en la fosa ilíaca izquierda de un paciente mayor de 50 años, hay que descartar que sea una diverticulitis. ¿Sí? Hay una anécdota, no de aquí, en Brasil, en los años 50 a 70, se produjo gobiernos militares, vino una elección y eligieron a una persona que se llamaba Tancredo Neves. Tancredo Neves fue, después de mucho tiempo, el primer presidente electo democráticamente, y el día antes de la toma de posesión tuvo un cuadro agudo de diverticulitis complicada y nunca llegó a ser presidente. Falleció por complicaciones de la diverticulitis aguda. Hay otras. A esa persona, las historias dicen que muchos se negaron a operarlo porque no podía tener un presidente con una colostomía. Pues obviamente otras personas muy importantes y muy famosas han vivido con colostomías. Porque obviamente es un tratamiento de elección que va a salvar la vida, porque va a retirar un área inflamada, obstruida y pues con mucho peligro. Casi siempre son personas mayores. No hemos hablado de la reconstrucción. 6 meses después, uno puede reconstruir el colon, ¿no? Hace una cirugía reconstructiva del tránsito intestinal y estos pacientes recuperan su vida normal. La discusión, ustedes van a ver de aquí en adelante, es qué hacer en la cirugía. Un procedimiento de Hartmann o una
resección y anastomosis en ese mismo tiempo, tomando en cuenta que es un área inflamada o infectada. Esa es la controversia que se encuentra, se ha dado en los últimos 30, 40 años, aún con todo el desarrollo de imágenes, de procedimientos mínimamente invasivos y de antibióticos. Aún hoy la resección y el procedimiento de Hartmann es el elegido en cuanto a lo que dicta la evidencia. Pero todavía ustedes van a escuchar la discusión más adelante, y siempre se ha dado en los últimos años, es: ¿podemos hacer la anastomosis de una vez, en un solo tiempo, y evitar una colostomía? Bueno, ahí ustedes darán cuenta, a los que les gusta estas ramas quirúrgicas, que una de las discusiones más grandes en la cirugía general. ¿Alguna pregunta? Bueno, Jonathan Aparicio pregunta en el chat que en Panamá, ¿qué estadio es más común en el que lleguen los pacientes? El Hinchey 1B. Por suerte es el más frecuente, es el que se puede manejar. Es más, en las últimas revisiones de las guías de manejo, se dice que se puede hasta manejar ambulatoriamente con antibióticos vía oral. Y algunos dicen que ni siquiera con antibióticos, solamente con cambios de hábitos. Con cambios de hábitos se refiere a los Fibra, alimenticios, fibra y agua. es. Fibra es de 24 a 32 en hombres y de 22 a 32 en mujeres, gramos por día. Así Y es. agua 2 litros al día. Así es. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Otro principio que no mencionaron, a ver, cuando uno habla de perforaciones, uno entiende que es una perforación libre, pero en sí, desde los estadios de Hinchey 1, 1B, hay y se han demostrado microperforaciones. Así que no hay salida del medio de contraste cuando uno lo toma vía oral, pero sí se han demostrado que son microperforaciones, o sea que sí hay traslocación bacteriana. ¿Algo más? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo sí quisiera no despedir la sesión esta sin agradecer profundamente al doctor Inti Pérez, porque considero que un profesor demuestra su grado de compromiso con este tipo de situaciones en las cuales, siendo un domingo y la hora que es, pues el doctor se ha mostrado anuente para compartir con ustedes unos minutos de docencia. Así que yo le agradezco al doctor Inti Pérez, felicito a los estudiantes por la exposición y fíjense que en el tiempo que he estado acá he aprendido bastante de ustedes y de lo que nos ha enseñado el doctor Inti Pérez. Me he actualizado. Así que en un futuro, Inti, yo creo que nosotros vamos a escalar un poquito más, tratando de que estos webinars se integren de manera, algún tipo de personal de salud. Inclusive voy a hacer la propuesta más arriba para que se actualicen médicos generales, médicos del cuarto de urgencia, etcétera, porque pienso que de esta manera es una forma bastante sencilla de que se actualicen este tipo de personal. De hecho, por eso es que he pedido que se compartan estos webinars en el canal YouTube de la cátedra para que sirvan de referencia y de consulta permanente para los estudiantes en su futura carrera profesional. Bueno, gracias a todos. No, muchas gracias. En lo que pueda ayudar, con mucho gusto, a la orden, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos como concluido esta presentación y agradecerle a todos nuestros compañeros y principalmente al doctor que nos acompañó hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Cualquier cosa a la orden. Estamos en el Hospital San Tomás, en el servicio de cirugía,
Y cualquier cosa, cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Listo, gracias, doctora. Muchas Que tengan gracias a buena usted tarde. por estar de su tiempo esta tarde. Hasta luego. Gracias.